Hola, queridos amigos de Convergente TV, CTV Televisión Global. Entre octubre del 2019 y junio del 2022, Ecuador vivió dos de las movilizaciones sociales más intensas de las últimas décadas, lideradas principalmente por movimientos indígenas y sectores sociales. Estas protestas, aunque enmarcadas en demandas legítimas como la eliminación de subsidios y la desigualdad económica, estuvieron marcadas por actos de violencia, sabotaje y una logística que levantó sospechas sobre su financiamiento. Según estimaciones del entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo, el costo diario de las protestas en el 2022 superó los $750.000 alcanzando más de 13 millones en total en esos 17 días. El gobierno y organismos de inteligencia señalaron posibles nexos entre grupos radicales de izquierda, organizaciones extranjeras y el crimen organizado. En el actual contexto de lucha frontal contra las economías ilícitas, las movilizaciones han disminuido significativamente, lo que plantea preguntas sobre los verdaderos intereses detrás de estas acciones y la posible instrumentalización de causas sociales por actores criminales. Para tratar este tema, contamos con la participación de un querido amigo de esta casa, Coronel Edison Romo. Bienvenido, mi querido coronel. Doctor, buenas noches. Qué gusto y qué placer estar en su medio de comunicación y poder hacer el análisis de un escenario que estamos viviendo en la actualidad. Coronel, para entrar ya en materia, ¿existen indicios o evidencias claras de que el crimen organizado financió o participó en la organización de las protestas de octubre del 19 y junio del 2022? Doctor, lógicamente cuando se inició estos paros que fueron en el 2019 y 2022, y como usted manifestó, fueron unas pérdidas económicas sumamente grandes y fuertes de 10.000 millones en octubre del 2019 y como 3.000 millones en junio del 2022. Cuando uno analiza a los participantes en las marchas, en las protestas, e incluso en los secuestros, e incluso en las extorsiones, e incluso en los actos terroristas, se da cuenta que definitivamente nunca fue una protesta normal de las personas que de una u otra manera se sintieron afectadas con la quitada de los subsidios. Lógicamente, ese escenario hace pensar que, y hace creer y hace ver que hubieron gente inmiscuida en estas marchas que son de organismos netamente delincuenciales, porque incluso, doctor, acuerde, no sé si recuerda, que hubo lanzamientos de cohetes caseros, de bombas caseras, incluso cilindros de gas como hacían las FARC en Colombia. Entonces, todas estas acciones, más aún que hicieron un emboscamiento a un convoy militar y asesinaron, secuestraron a policías, a militares, porque, claro, la disposición del gobierno definitivamente fue de no enfrentarles con fuerza, sino más bien evitar. Lógicamente, estos grupos aprovecharon de esa situación e hicieron un gran maltrato a las instituciones de seguridad en ese entonces, lo cual hoy por hoy no debe pasar porque el respeto debe ser único y si hay respeto se respeta. Caso contrario, pues yo creo si hay provocaciones, si hay disparos, uno no puede estar mostrando el cuerpo para que le disparen, sino que tiene que responder como se debe, ¿no es cierto? Porque definitivamente no es el protagonista normal, no es. Son gente que tiene otras intenciones y las intenciones se ven claras, que es de una u otra manera tratar de crear caos, crear pánico, crear una especie de incertidumbre en el país, a lo mejor para tratar de bajar la popularidad del presidente actual, que de una u otra manera está tomando decisiones que son fuertes, críticas, que desde el año de 1974 se dio este subsidio y que hasta la fecha se va perdiendo como más de 80.000 millones, es decir, más de la deuda externa que tiene el país. Correcto. Coronel, desde el punto de vista de la estrategia, de la inteligencia,
¿Qué metodología se emplea para rastrear el financiamiento de las movilizaciones masivas en este país? Bueno, doctor, definitivamente la inteligencia no es de la noche a la mañana o del día a la noche. El procedimiento de inteligencia es identificar siempre las amenazas y o los opositores y o los grupos que están en contra del gobierno y en contra de la población o en contra de la situación legal. Entonces, claro, uno ve esas amenazas y va haciendo un seguimiento, una vigilancia de las acciones y las actividades que van realizando y en base a esos indicios, a esa información, a esa inteligencia, uno va sacando deducciones de qué o cómo y quién podría estar financiando y cuál es el objetivo que lleva por detrás. En ese sentido, yo entiendo que la Secretaría de Inteligencia debe o debió tener ya sus indicios a la información sumamente importante y veraz. Si no la tiene, yo creo que Fuerzas Armadas sí debe tener algo muy importante e interesante, que eso va a permitir, doctor, eso va a permitir que la toma de decisiones sea importante y sobre todo oportuna. Por eso es que si el presidente se cambió de sede, es una jugada estratégica en la que ya les descuadra a todos los que querían hacer o quieren hacer esta paralización, llegando a Quito para crear caos o destruirlo a Quito, que es lo que genera mayor preocupación e incluso mayor desgaste e incluso ira de la población. Entonces, esta acción estratégica debe ser incluso por acciones que ya inteligencia conoce. ¿Considera, coronel, viable o factible que quienes hayan estado atrás de estas movilizaciones financiando en 17 días 13.600.000 dólares para financiar a todas estas movilizaciones no se los consiguen fácilmente? ¿Y usted considera que podrían haber sido los financistas, los dedicados al microtráfico, al narcotráfico, minería ilegal, contrabando de combustible y todas estas acciones y los mismos GDOs? ¿Usted cree que ellos podrían haber sido los financistas, claro, de una manera u otra apoyados también por los grupos radicales de izquierda, entre esos también RC5? Yo creo que, doctor, lo que usted manifiesta ahorita en realidad es claro, ¿no? Es claro. Si yo soy una persona que tengo intereses en que no me quiten el subsidio porque yo me dedico a la minería ilegal y ahí utilizo estos combustibles, si yo trafico llevando en camiones, necesito que sea más barato. Si yo soy un empresario porque en los empresarios sabemos hoy hay de todo, y también si yo soy un político, que de una u otra manera tengo que ver la oportunidad, que si no puedo llegar a través de las urnas y estoy perdiendo popularidad y tengo la oportunidad de crear un caos a través de, digamos, de monitorear, no, sino más bien de manejar a las masas, que a través de sus líderes recibirán y reciben una gran cantidad de dinero para generar lo que ellos son expertos, el caos. Entonces, claro, porque generar un gasto de 13 millones de dólares en 17 días es absurdo, ¿no? Porque a la final de cuentas, si los que están participando en la marcha, en la protesta, luchan por un subsidio, luchan por no tener con qué comer, por qué movilizarse, porque el pobre doctor, el pobre no tiene ni carro para pelear por este subsidio, se mueve a pie, en bus o en taxi, y entonces, o en moto, pero no, el subsidio no le afecta concretamente por el transporte que él tiene. Entonces, esa gente que sale, digamos, perdiendo es la que hace y provoca todo este tipo de acciones, pero claro, a través de financiamiento de izquierda o de grupos que están trabajando a la deriva de la ley, ¿no? En las movilizaciones, coronel, siempre se habla de que los que salen a la calle a protestar pertenecen a movimientos sociales, pero sin embargo, hemos notado que existen infiltrados, por ejemplo, en la del 2022, personas venezolanas, estas que de alguna manera o pertenecían al Tren de Aragua o que eran estas comunidades de defensa de la revolución chavista. Por lo tanto, ¿cómo poder evitar que en estos grupos que se autodenominan movimientos sociales se infiltren este tipo de personajes? Doctor, es complicado de poder evitar porque definitivamente incluso las masas sociales están siendo manejadas por líderes que de una u otra manera van a tener relación con ellos.
porque definitivamente si uno analiza el procedimiento y el actuar de estas personas que son manipuladas por esos líderes, usted les hace una entrevista y dice, ¿por qué está aquí? No, es que subió el diésel, no es que, o sea, no saben ni para qué ni por qué están ahí, solamente están haciendo masa y entonces, claro, se nota clarito que no hay la respuesta ideal por la cual yo estoy protestando o estoy haciendo esta acción. Entonces, en los grupos que podrían infiltrarse ahí y que se van a infiltrar y que de manera con certeza van a estar ahí, ellos lo que quieren es generar un caos, generar unas dos, tres muertes para que se culpe a las fuerzas del Estado, ¿no es cierto? Y generando eso, usted sabe que se incrementa el inconveniente, el problema, la incertidumbre en el país con muertos, es un problema ya más grande, más difícil de controlar. Y eso es lo peligroso. Por eso es que inteligencia, por eso es, doctor, que la inteligencia tiene que estar siempre, siempre oportuna y adelante, tres, cuatro pasos de lo que quiera hacer el opositor, de lo que quiera hacer el delincuente, de lo que quiera hacer este tipo de acciones de estos grupos. Pero si la inteligencia no la tenemos bien conformada, si no la tenemos bien organizada y no la tenemos dotada de tecnología, va a ser complejo. Hoy en la actualidad, doctor, usted puede tener un dron a 500 metros que nadie lo ve, con una gran cantidad de sensores tan potentes que usted puede monitorear todo el tiempo la participación. Y claro, ahí va a ir identificando incluso el accionar, el cambio de actitud e incluso lo que quieren hacer estas personas que están infiltradas en esto. Entonces, para mi forma de ver, si inteligencia no ha hecho lo adecuado, es complejo tratar de hacer este momento, pero yo me supongo que sí, sí los tienen monitoreados a la mayoría de gente que va a tratar de realizar acciones para que generar temor, pavor en la población a través de estas protestas, pero yo creo que lo interesante y lo importante sería neutralizarlos antes de, es decir, si yo ya tengo la información de inteligencia que, por ejemplo, vinieron de Venezuela, gente del tren de Aragua, y fueron identificados en la frontera y los seguimos, hay que neutralizarles, es decir, detenerles y ver incluso los papeles están adecuados o no y ver los procedimientos. Todo esto va a permitir que estas marchas no generen el miedo y el pavor, todo el trámite o todo lo que el ciudadano y el ecuatoriano estamos cansados de este tipo de acciones. Coronel, al retorno del corte comercial, me gustaría obtener su opinión sobre qué papel juegan los grupos radicales de izquierda dentro del actual contexto de conflictividad social. ¿Actúan por ideología o por conveniencia económica? Eso al retorno del corte comercial. Basque, confianza y seguridad certificadas. Juegan los grupos radicales de izquierda dentro del actual contexto de conflictividad social? ¿Actúan por ideología o por conveniencia económica? Doctor, para mi forma de ver, las ideologías para mí ya son caducas, porque si uno ve definitivamente todas las ideologías fueron cambiando por intereses económicos. Las FARC, que empezaron su lucha por su tendencia ideológica de izquierda, de un mejor gobierno, una mejor aceptación y tipo de vida para la población, se cambió al tema económico y hoy pues ya no tiene nada que ver con su ideología. Y entonces en el mundo la mayoría de tendencias ideológicas han ido caducando porque se van hacia tendencias más económicas o intereses particulares y o grupales. Entonces, para mi forma de ver, podría haber alguno que otro todavía con su tendencia de ideología, pero yo creo que hoy se van más por el tema económico. Por eso es que la población se va dando cuenta cada día más de que ya no hay la izquierda, sino que hay intereses económicos. Y justamente, coronel, en este devenir político que hemos tenido en los últimos meses, por no decir el último año, con todos estos juicios que han saltado a la palestra, el tema del magnicidio de Villavicencio, todas estas acusaciones y tal, ¿usted considera que existen canales de colaboración entre movimientos políticos opositores como RC5 y las organizaciones criminales? Bueno, doctor, yo creo que definitivamente esto es una realidad y que va a seguir pasando en el país.
porque una forma y una manera de callar a las personas que piensan diferente o que actúan diferente o que luchan por un país o una tendencia de mejorar el sistema y el tipo de vida de la población, los callarán. Y más aún, doctor, más aún, cuando estos grupos tengan relación con los grandes carteles narcoterroristas nacionales, internacionales, regionales y mundiales, lógicamente ya no son los que mandan, ellos son peones de los grandes carteles internacionales. Entonces, claro, si este cartel se siente afectado porque ya no pueden sacar las 10 toneladas y están perdiendo como 5, 10, 15, 20 millones o mucho, mucho dinero, van a determinar que una de las acciones que se necesita hacer es justamente callar o silenciar a estas personas. Y de hecho, doctor, usted ve cómo el escenario va pintando para identificar una vez más y cada vez más a más y más miembros de RC5 como parte o miembros de, el grupo intelectual que determinó la muerte del señor Villavicencio. Coronel, usted como experto en seguridad e inteligencia, ¿cómo considera cuál ha sido la evolución de la estrategia del Estado en la lucha contra el crimen organizado desde el decreto de conflicto armado interno? ¿Cómo ha evolucionado? Doctor, yo creo que en principio el presidente hizo algo bueno que fue interesante y que lógicamente no le quedaba otra opción que declarar el conflicto armado interno. Declarando el conflicto armado interno, pues definitivamente la situación cambió y cambió para bien. Pero claro, a mí me parece que no se lo manejó como, perdón, no se lo manejó como se debía manejar, porque cuando usted declara un conflicto armado interno es guerra. Y hacer guerra, usted tiene que combatir como las Fuerzas Armadas ecuatorianas saben hacerlo, es decir, enfrentarse a grupos terroristas y es una guerra. Entonces, no se procedió de esa manera porque incluso hasta ahora, hasta la fecha, no tenemos ningún prisionero, doctor. Esa ambigüedad, esa situación ha hecho y ha permitido que estos grupos sigan actuando como que estuvieran en una situación normal. Por ello es que cuando usted declara un conflicto armado interno, la situación ya no es normal, estamos en guerra. Y a mí me parece que esa fue una de las fallas que cometieron. Pero claro, seguimos evolucionando, seguimos avanzando. El conflicto nunca va a ser fácil porque es un conflicto armado interno y más aún, hoy en la actualidad, doctor, usted no sabe quién es el enemigo, usted no sabe quién es el que está al lado suyo. ¿Por qué? Porque definitivamente tienen la posibilidad y la capacidad de infiltrarse, de trabajar como empresario, como político, incluso como miembro de la policía o miembro de la institución militar. Cada día es más complejo eso. Y entonces yo creo que aquí lo que toca es, como digo, doctor, para mí, la parte fundamental para mejorar en el combate y ir sacando, digamos, los resultados adecuados y deseados, que todavía lastimosamente no los tenemos porque estamos en guerra y no la ejecutamos, es la parte de la inteligencia. Yo creo, doctor, si Estados Unidos, amén de que hoy está viendo a Ecuador como un gran aliado en América Latina, porque Colombia como que está haciéndose a un lado, es el momento de sacar provecho y los recursos que daba para Colombia vengan para Ecuador y tratar de mejorar la seguridad en el país, sobre todo en el tema tecnológico, pero más allá de eso, doctor, tratar de combatir el tema de la, diría yo, desgracia nacional, que no es más que la corrupción que comenzó a generar grandes problemas en el país desde hace muchos años y que hoy yo creo que está en su auge la corrupción y hay que combatirla. Justamente sobre eso, coronel, hemos visto con estupor hace un par de semanas que en uno de estos operativos se tomaron prisioneros a ciertos miembros de la policía que habían pertenecido al grupo antinarcótico, un, un escuadrón que se supone que es especializado y que justamente es en la lucha contra el narcotráfico, pero resulta que eran miembros de la banda. ¿Qué errores ha cometido el Estado en no poder depurar a sus filas? Doctor, cuando Estados Unidos y cuando Marco Rubio visita el país, recuerde lo que uno de los pedidos que hace es de que
miembros de Fuerzas Armadas o policía o DEA o FBI o cualquier organización americana estén presentes aquí en Ecuador cuando se queme la cocaína o la droga. Entonces, al hacer ese pedido se nota la desconfianza que hay en las instituciones acá en nuestro país. Lógicamente, eso hace ver que definitivamente la contaminación, la corrupción en las instituciones no es poca, es grande y fuerte y a todo nivel. Como usted manifiesta hace un rato, cogen al grupo élite para que encargado de luchar y eran los que daban el apoyo para el tráfico. Porque el tema, doctor, aquí es que esto es un acto sin querer decir que no es falla, sino más bien es un acto normal. El cartel, el cartel que va a operar en Ecuador, lo primero que se encarga es de recopilar información de las personas más importantes y necesarias para poder actuar en ese país. Y entonces dice, necesito policías, necesito generales, necesito coroneles, necesito mayores, necesito gente de tropa, necesito jueces, necesito militares, necesito gente de bancos, necesito jueces, necesito ciudadanía de la población para que me informen, para que me ayuden trayendo lo que sea. Esa gente sabe cómo hacerlo y más aún con la experiencia que tienen llegando a un país que no fue o que no estaba dedicado a esta actividad, digamos, no se producían estas acciones en nuestro país. Entonces, reclutan a todo lo que necesiten. El tema, doctor, es que se sigue cometiendo muchos errores. Por ejemplo, la policía recluta 4.000 y 5.000 policías cada 6 meses, cada año. Mire, doctor, yo conozco y sé de que para uno sacar los antecedentes, que hoy en la actualidad también son fáciles de cambiarlos y usted no tiene ningún antecedente porque paga y no pasa nada, pero hay otras formas que son como el tema cognitivo que nosotros hacemos con la empresa y nos damos cuenta de las tendencias y los orígenes y lo que van a hacer y lo que van a hacer. Yo creo que en estos últimos años, en los reclutamientos que ha realizado especialmente Policía Nacional, debe haber un gran porcentaje, no de personas con tendencias delictivas, sino con personas con o son miembros ya de estas organizaciones. Entonces, imagínense el tema, cómo va y por dónde va. Por eso es que cuando uno ve, analiza el policía que fue reclutado por el compañero, fue reclutado por el amigo, no de afuera, porque ya están adentro. Y entonces, eso ese paso es sumamente crítico y decisivo darlo, doctor. Yo creo que se puede hacer, se lo puede hacer, solamente falta la decisión y para ello necesitamos que la institución, especialmente policial, que va a ser la que más reclutamiento reciba, necesita una reingeniería en capacitación, en entrenamiento, monitoreo y sobre todo en la depuración, porque definitivamente ahí es donde empieza el reclutamiento de los grandes carteles. Esa institución es el principal objetivo. Coronel, hace algunas semanas se decía también, cuando se hablaba de José Serrano, el ex ministro de Policía, de Gobierno y Policía, que había pasado un listado de personas para que sean reclutadas por la policía. Y justamente este tema de la depuración de la que usted habla, más allá del tema tecnológico, eh, ¿por qué no se toma ese listado de las personas que ingresaron sin considerar que todas fueran delincuentes? Pero seamos claros, de que estaban involucrados cárteles de la mafia, estaban. Ronnie Aliaga era parte de uno de estos grupos y tal, y estuvo de asambleísta. ¿Por qué no tomar el listado y comenzar a hacer la investigación partiendo del listado que proporcionó, según los datos periodísticos de información en las investigaciones, en los juicios que se siguen, las personas que recomendó entre comillas o el listado que dio José Serrano sobre las personas para que ingresen al cuerpo policial? ¿Por qué no? Doctor, lo que usted manifiesta es algo que definitivamente me supongo que la policía lo hizo o lo está haciendo, pero eh, aquí existen muchas dudas, ¿no? Muchas dudas, doctor. Yo digo que si el señor Serrano tiene, digamos, o hay la duda de que él también sea miembro o parte de estas organizaciones, ¿cómo creer? O a la final de pronto sí, son estas personas que son de grupos contrarios a los que ellos pertenecen. Entonces aquí hay varias hipótesis, muchas cosas que uno puede decirlas y lógicamente se debería realizar. Por eso es que yo digo, yo veo que definitivamente la idea es mejorar siempre, pero
la policía como tal tiene muchos poderes, doctor. Incluso yo diría que tiene mucho más poder que el presidente de la República. Por eso es que a veces son juez y parte en muchas cosas. Y es que ahí comienzan las fallas. Yo pienso que se debería tener una organización o un organismo de control a la Policía Nacional. Mire, doctor, solo por decir algo, hemos encontrado un montón de policías inmiscuidos en temas de todo tipo de corrupción, que se les roban la droga, que no les roban, que después la venden, que sí, que no con armas, que en grupos, todo. En la actualidad le están devolviendo la gestión a la policía, al tránsito. Antes, cuando estaba la otra organización, la Agencia Nacional de Tránsito, al menos en la carretera no les podían disponer. Pero hoy en la actualidad, si la policía se hace cargo, basta que le llame un comandante, un general, alguien que diga, vea, déjele pasar y pasa, y pasará. ¿No es cierto? Es más, doctor, yo digo que cuando la institución tiene tanto poder y está metida en todas las acciones que tienen que ver con la situación de la inseguridad en el país y lastimosamente no mejora, entonces uno dice, bueno, algo está pasando y necesitamos un organismo de control para esas instituciones para ver qué pasa. Porque, a ver, doctor, yo le hago una consulta que es una hipótesis. Si están contaminados 4 o 5 generales que están arriba al mando y que de pronto tienen la relación con estas organizaciones y ellos tienen el mando de gente para abajo, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que de pronto está pasando, que no hay resultados. La poca o la mucha gente que tenga esa valentía de hacer el trabajo por el bien del país, se va a tener que enfrentar a estos grupos y a la final de pronto los minimizan, los reducen o los hacen a un lado o de pronto les crean problemas. Entonces yo sí creo que la institución policial ha generado un buen perfil para ser monitoreada por la corrupción, porque definitivamente, doctor, nosotros a la policía la necesitamos todos, pero la necesitamos preparada, calificada, entrenada y sobre todo depurada para que nos dé el servicio que queremos. Coronel, al retorno del corte comercial, me gustaría tener su opinión sobre qué tan preparada está la fuerza pública para enfrentar posibles escaladas en la violencia organizada en el marco de estas nuevas movilizaciones. Recordemos que hoy se cumplen 2 días de movilizaciones que la verdad es que no se han sentido mucho, pero que, ¿qué pasaría? ¿Está preparada o no la fuerza pública para poder enfrentar si viene una escalada mayor en este tema de las movilizaciones? Eso luego del corte comercial. BASC, confianza y seguridad certificadas. Comercial le decía, ¿qué tan preparada piensa usted que está la fuerza pública para enfrentar una posible escalada de violencia organizada en el marco de estas movilizaciones? Llevamos 2 días y han pasado casi desapercibidas. Doctor, yo creo que la diferencia entre el 2019 y 2022, perdón, va a ser o es de que definitivamente hoy en la actualidad ya tienen un respaldo jurídico más amplio, ¿no es cierto? Hoy ya les faculta realizar ciertas actividades de inteligencia que les va a permitir adelantarse y hacer la actividad preventiva. Eso es un buen punto. Segundo, yo creo que las experiencias vividas en esas dos opciones, esas dos actividades no deseadas, la fuerza pública, tanto la policía como Fuerzas Armadas, aprendieron y obtuvieron mucha experiencia y entendieron que no deben confiarse en el niño, en la mujer, en la persona que viene acompañando al protagonista de esto, porque definitivamente las usan y las utilizan para hacer estas acciones. Entonces, es un factor más a favor hoy en la actualidad. Y el tercero, que yo creo que es importante, la tecnología en la actualidad, doctor, permite adelantarnos a muchas cosas. Hay software, hay herramientas que nos dan la opción de identificar ya los grupos que están tratando de realizar o crear un ambiente caótico. Entonces, eso va a ser mejor. Lógicamente, la situación, así como la fuerza pública se prepara, se entrena para tratar de identificar esto, estos grupos también no se quedan atrás. Y claro, usted sabe, doctor, que reciben en la actualidad, reciben entrenamiento, capacitación y entrenamiento y asesorías internacionales de estos grandes grupos terroristas como Hezbollah, Hamas,
Y entonces, claro, la situación no es tan sencilla. Pero esto sería en el escenario de que esta gente aquí inmiscuida en esto. Yo creo que no va a ser como los años anteriores, porque hoy, como digo, ya tienen un respaldo jurídico que les permite actuar, defenderse y definitivamente proceder de acuerdo a la situación. Es más, las personas que hagan actividades tipo terroristas pueden pagar como 30 años de prisión y si son catalogados como miembros de grupos terroristas igual. Entonces la situación es diferente. Yo creo que la fuerza pública necesita mayor capacitación y entrenamiento para estas situaciones y sobre todo tecnología. Y doctor, disculpe que repita nuevamente, inteligencia. Es correcto. Coronel, ¿usted no cree que hay una relación directa, ya que desde que arrancamos el programa veníamos haciendo una relación con el tema económico, ya que se han atacado las economías criminales, por un lado? Por otro lado, que el indigenado está, digamos que disperso, por decirlo de alguna manera. No son un solo bloque, están divididos. Que RC5 está herido de muerte, que el Partido Social Cristiano es casi un fantasma, que quienes realizan las movilizaciones centrales sindicales y tales, que son grupos de izquierda radical, también han perdido fuerza. Con todo esto, ¿usted no cree que uno de los mayores elementos que hayan servido para que las movilizaciones actuales no se sientan y no tengan mayor efecto es justamente que ya no cuentan con el financiamiento de aquellos que se autodenominaban opositores porque querían mantener su privilegio, porque querían retornar a sus actos de corrupción y llevarse lo poco o mucho que hubiera en el país? Bueno, yo, doctor, creo que definitivamente todavía es poco tiempo como para hacer este escenario que sería el deseable, sería el escenario deseado para que definitivamente no dé el resultado que ellos quieren o creen. Y más aún, doctor, cuando el gobierno trata de socializar y uno trata de llegar a la mayor cantidad de la población, indicando que con el subsidio al gas, ¿quién se beneficia, quién pierde y quiénes son los que quieren crear caos? El que pierde poco es el grupo campesino, el indígena, ciertos grupos de personas que tienen sus vehículos para trabajar. Pero de acuerdo a un estudio, de acuerdo a un estudio que incluso se le había hecho en la época del presidente Correa, se dice que solamente el 20% de la población llevaba un subsidio, es decir, de 3 millones, 4 millones de dólares, pero el 70 y el 80% eran grupos privilegiados, es decir, la gente que tiene dinero, la gente que se dedicaba a actividades ilícitas, a actividades ilegales y actividades que no eran adecuadas. Entonces, en ese sentido, la población poco a poco tiene que ir reaccionando, tiene que ir viendo que esta protesta no es como ellos creen o dicen. No se dejen lavar el cerebro, sino simplemente seamos realistas, seamos realistas. En ese sentido, yo creo, doctor, que en los próximos días podríamos hacer una evaluación de lo que usted manifiesta. Pero yo creo que dinero hay mucho, todo depende de los intereses a los que quiero llegar. Y en ese sentido sí podrían tener un abastecimiento para realizar el protagonismo. Lo que yo creo es que a lo mejor están analizando el apoyo de la población y no veo el apoyo de la población en términos generales. Correcto, coronel. ¿Es sostenible a largo plazo la estrategia actual del gobierno del presidente Daniel Noboa frente a los GDOs? Bueno, la estrategia del presidente Noboa frente a los GDOs es buena partiendo desde el punto de vista que nunca hemos estado combatiendo con estos grupos terroristas, nunca hemos tenido esa experiencia y en la actualidad pues yo creo que las Fuerzas Armadas con el bloque de seguridad están haciendo un papel que es importante, que es bueno, pero no estamos llegando a lo deseado y ahí es cuando yo creo que se debe sacar provecho en la actualidad con los nexos de tener como aliado a la primera potencia mundial para generar los resultados adecuados. Mire, doctor, si Estados Unidos tiene toda la potencia, digamos, toda la tecnología del mundo, la más actual, y ven como amenaza a dos grupos terroristas ecuatorianos, es la oportunidad de sacar provecho y poderlos neutralizar y minimizar sus acciones y con ello bajar la inseguridad que tenemos. Se dice que entramos en una nueva fase en el tema de la lucha contra el crimen organizado. Y dicen que se han radicalizado operaciones.
¿Cuál es su evaluación sobre esta nueva etapa en la lucha contra el crimen organizado, tal cual como lo ha manifestado el presidente Noboa? Yo veo que definitivamente las acciones que está haciendo el bloque de seguridad con el apoyo de Fuerzas Armadas, trabajando yo creo que en más conjunto, más organizados, sí, sí da los resultados deseados, doctor. La pregunta es, la pregunta es, ¿qué, cuándo y cómo vamos a empezar a minimizar su acción? Si tenemos intereses internacionales, intereses locales e intereses de países que necesitan que en el país sigan operando estos grupos porque les genera grandes cantidades de dinero. Entonces, ese apoyo que tienen estas organizaciones es lo que debe tratar de neutralizar el país. Yo creo que Estados Unidos lo va a hacer porque necesita neutralizar como lo está haciendo ahora con Venezuela. Coronel, ¿usted cree que con todo lo que se ha vivido en este último año, porque al fin y al cabo el tema del conflicto armado interno ya tiene eh, un año y meses, pero ¿usted cree que se ha logrado en tiempo con todos los golpes que ha dado la fuerza pública, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, etcétera? ¿Usted cree que se ha logrado mapear los grupos financiadores de estas organizaciones delincuenciales y de las organizaciones, entre comillas, sociales, movimientos sociales que generan protestas violentas? Yo creo que sí, doctor, porque en la actualidad es notorio, ¿no? Es notorio quiénes son los que, como digo hace un momento, quiénes son los que, por ejemplo, van a perder con quitando, cuando se les quita el subsidio. Sabemos, claro, quiénes son los que pierden. Los que se dedican a minería ilegal, los que se dedican al tema pesquero, los que se dedican al tema de transporte, de los que dedican al narcotráfico y todos estos grupos, incluso como yo decía, empresarios que no son legales, ¿no es cierto? Entonces, se tiene claro quiénes son los que se perjudican y entonces es cuestión de que les vayan identificando más claro y concretamente para proceder con lo que determina la ley. Pienso que los tienen identificados claramente, saben dónde están y cómo están, y por eso es que yo noto que el accionar del gobierno está haciendo con paso firme lo que tienen planificado. Entonces, yo creo que sí tienen certeza de dónde están, cómo son y qué están haciendo. Y claro, la afectación que tuvieron al lavado de más de 300 millones de dólares es un buen golpe. Coronel, el cártel de los soles. Por ahí salen ciertos dirigentes de RC5 diciendo que eso es una mentira, se unen al discurso de Maduro diciendo que es una falacia, que lo que quieren los Estados Unidos es apoderarse del petróleo venezolano, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿El cártel de los soles existe o es simplemente un mito y ficción por parte de los norteamericanos? Doctor, yo pienso que definitivamente el cartel de los soles sí existe, claro, porque uno ve la diferencia del militar venezolano con el militar, por ejemplo, ecuatoriano, ¿no es cierto? El militar venezolano tiene grandes mansiones, grandes cantidades de dinero y que, lógicamente, con un sueldo militar no da para obtener eso. A las personas militares venezolanas que han sido detenidas y que les han determinado encontrado en su poder grandes cantidades de dinero, propiedades, sí, es porque son parte de este grupo, primero. Segundo, cuando Venezuela, por su mal accionar, se da cuenta que no puede seguir manteniendo el apoyo económico o dar el apoyo económico o sustentar el apoyo en el país, y descubre que a través de la actividad de enviar cocaína fuera del país, obtiene un 20 o un 30% del Producto Interno Bruto del país, sigue con esa actividad. Y eso no lo digo yo, pues eso lo dicen lógicamente grandes estudios que están determinando esa acción. Pienso que Estados Unidos no va a movilizar una flota con la que gasta una gran cantidad de dinero solo por decir que hay un cartel y no lo hay. El cartel de los soles está demostrado por la gran cantidad de cocaína que sale de Venezuela y que ahora no lo va a salir, y que ahí es lo peligroso que puede comenzar a tratar de salir por Ecuador. Entonces, claro que lo hay. Un indicio de ello, doctor, un indicio de ello son los embargos que hicieron en Costa Rica, en otros países,
a nombre de miembros del Cartel de los Soles, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay evidencias que ya no son solamente supuestos, hay evidencias contadas por personas detenidas en diferentes países y que hoy en Estados Unidos están apoyando con información. O sea, esto no es cuento, ¿ya? Esto es una situación que genera una desarticulación y más que desarticulación, una desestabilizar aquí en el continente sobre la presencia de estos grandes carteles. Imagínense lo que es un narcoestado, un estado donde sale droga para el mundo sin que nadie lo controle. Entonces hay que hacer ese barrido y urgente o esa neutralización de este cartel en Venezuela. Coronel, luego del corte comercial entramos a la etapa final de este interesantísimo programa, pero me gustaría al retorno saber usted qué opina, en qué medida han cooperado organismos internacionales con el Ecuador para investigar los vínculos transnacionales del crimen organizado, ahora que estamos hablando del Cartel de los Soles. ¿Qué tanto también tiene que ver el tema de Colombia, Petro y otros aliados como México, por ejemplo? Eso al retorno del corte comercial. BASC, confianza y seguridad certificadas. Ronel, antes del corte comercial y ya dentro de la etapa final de este interesantísimo programa, ¿en qué medida cree usted que han cooperado los organismos internacionales con el Ecuador para investigar los vínculos transnacionales del crimen organizado? Por ejemplo, el Cártel de los Soles, por ejemplo, Colombia, FARC y Petro, por ejemplo, el gobierno mexicano y los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, etcétera. Doctor, la situación es clara, ¿no? La situación es clara. Aquí tenemos que identificar quiénes están a favor y quiénes están en contra. Entonces nos vemos, por ejemplo, empecemos por México. México es un gobierno que tiene mucha duda de que es legítimo o no, y se tiene mucha duda, incluso Estados Unidos acusa de tener nexos con los grandes carteles y que son miembros de los carteles. Es decir, México ya se lo considera como un narcoestado. Cuando vamos a Venezuela, pues Venezuela es un ejemplo claro de lo que es un narcoestado ya incluso fallido, diría yo, porque ya solamente es el presidente con los militares los que están a favor de sus acciones. Y cuando vamos a Colombia, Colombia es un país que con su historia y su trayectoria ha tenido el narco siempre presente, desde, qué sé yo, desde 1940 por ahí para acá. Incluso el Plan Colombia no es que dio los resultados adecuados, pero falló. Y con la tendencia y con la participación del presidente actual, que no es más que la presencia de un ex guerrillero, ¿no es cierto?, que tiene sus tendencias y uno ve cómo de una u otra manera el sembrío de coca llegó a 254.000 hectáreas, es decir, casi se duplicó de lo que estaba anteriormente. Entonces, como que la acción del presidente Petro no es la adecuada. En la frontera mismo de Colombia con Ecuador, la presencia de estos grandes grupos como las FARC, disidentes de las FARC, los Comandos de la Frontera y otros más, se amplió, se incrementó y lastimosamente esa presencia comenzó a pasar a nuestro país y comenzaron a hacer acciones como los Comandos de la Frontera, tratar de mantener la actividad de la minería ilegal. Entonces, yo creo que los únicos que de una u otra manera están colaborando y nos dan apoyo son los países serios que quieren eliminar esta acción, como Estados Unidos y ciertos países, la mayoría de europeos, que quieren prestar apoyo para erradicar este gran mal. Pero de ahí, si hablamos de Colombia, Venezuela, México, no veo que ha habido una acción de participación como con la seriedad que debería haberlo, ¿no es cierto? Perú, yo pienso que podría ser un buen apoyo de pronto, sí, pero como digo, no ha habido el apoyo, no se sustenta, no se ve. Yo creo que Centroamérica, que es uno de los lugares donde llega la droga, como a Honduras, como se ha evidenciado, ¿no es cierto? Entonces necesitamos el apoyo, pero realmente el presidente Noboa puede ser el abanderado de esta gran lucha, que no es Ecuador, es una lucha nacional y digo regional y mundial. Es uno de los grandes males que tiene la humanidad hoy en la actualidad.
Coronel, desde su experticia, la inteligencia y la seguridad, ¿qué consejo le daría usted a la ciudadanía para que pueda distinguir entre lo que es una protesta social legítima a aquellas que son manipuladas por intereses políticos o por intereses criminales? ¿Cómo distinguirlas? Sí, doctor, yo pienso que definitivamente las marchas normales o las marchas pacíficas o las marchas que la hace la gente porque siente en el corazón de que está siendo afectado de una u otra manera económicamente o con cualquier razón, es notoria, ¿no? Es notoria, es la gente que por lo general, gente que va en la marcha riéndose, alegre, contando, cantando, felices, porque no es una marcha de enfrentamiento. Pero en cambio, cuando ya tenemos la gente infiltrada y o la masa ya seleccionada y adoctrinada, el comportamiento va a ser diferente, ¿no? El comportamiento es tan diferente que ellos van identificando ya los lugares donde y cómo pueden hacer alguna actividad. Es decir, van caminando, pero ya saben en qué lugar tienen que pararse para lanzar un panfleto, lanzar una bomba, explotar algo y crear el caos. Primero. Segundo, la gente que viene a la marcha no tiene la capacidad logística de aguantar 4, 5, 6, 7 días. ¿Por qué, doctor? Porque definitivamente hoy no trabajé, pero mañana o en la tarde tengo que trabajar, porque caso contrario no como. Entonces, en el tema económico es fundamental ver quién está en esa capacidad. Por ejemplo, sin hacer discriminación, el personal indígena. Nosotros sabemos que ellos casi no manejan economía de dólar, sino más bien manejan su economía en su terruño de intercambio de productos. ¿Cómo es posible que vienen acá digamos, a las marchas o a los diferentes lugares y tienen la capacidad de comer 7, 8 días, trajeron en sus maletitas o en su forma de traer comida o qué? Entonces se nota clarito que la organización participa, sí, pero esa organización recibe dinero para que esté presente, sí. ¿Y el objetivo cuál es? El objetivo es estar ahí, crear caos, miedo, temor, pavor, desestabilizar, sí. Ese es el objetivo que el presidente, con sus instituciones y con la inteligencia, tiene que identificar no el rato que esté la marcha, sino antes. Es decir, doctor, si en estos días, hoy, a mañana y pasado, yo identifico que el ciudadano X recibió tal cantidad de dinero, el ciudadano Y tal cantidad de dinero por hacer presencia, crear caos y se evidencia, pues lógicamente hay que detenerlo y de acuerdo a la ley proceder. Ese sería el éxito de un buen trabajo de inteligencia. Coronel, si ya para concluir, si lo llamara el presidente de la República, Daniel Noboa, y le dijera, Coronel Rom, con su experticia, ¿qué recomendación me daría para en esta nueva etapa de la lucha contra los GDO poder achicar este problema de la imagen que se ha dado de que ha habido un rebrote en cuanto a la violencia referente a la delincuencia? ¿Qué le recomendaría usted al presidente para, de una vez por todas, que no se dé esta percepción de que como que no se está haciendo nada y que la violencia ha rebrotado? Primero, doctor, hay que socializar las cosas, o sea, hay que decir las cosas como son, no mentir, no engañar. Es decir, si aquí en el país están en guerra y tenemos grupos terroristas y se están matando porque estamos en guerra, están matando, la violencia no es que se incrementa porque se incrementa, es que estos grupos se incrementa en ellos la violencia. No es alrededor de la población, sino es entre ellos. Y ellos, claro, van a tener que matarse porque cada quien quiere gobernar y liderar su territorio, su mercado y todo lo demás. Primero. Segundo, esa socialización va a hacer que la gente entienda que las muertes no tienen nada que ver con la situación de violencia en el país, sino más bien de estos grupos. ¿Están en el Ecuador? ¿Que está dándose en el país? Sí, pero ojo, no es lo mismo que inseguridad y delincuencia que afecta a la población. Primero. Segundo, doctor, lo que yo siempre digo, necesitamos limpiar el país, necesitamos limpiar el país. ¿Y cómo lo limpiamos? Elimine la corrupción, yo diría, presidente, que elimine la corrupción que tiene en su entorno, no digo que sean todos ni uno, no sé, son hipótesis, pero tenemos que comenzar a dudar de quién están a mi lado, porque no sabemos. Doctor, cuando el poder económico de estos grupos es tan grande, yo, si fuera presidente, yo dudaría de todos a mi alrededor.
y empezaría a hacer un buen trabajo cognitivo, un buen trabajo de investigación, un buen trabajo de verificar fuentes. Y hoy en la actualidad voy a decir algo, doctor. Al policía, al militar y a otras personas de otras instituciones siempre le piden la declaración juramentada de bienes. Eso no es correcto. Lo que debería hacer, doctor, es una declaración justificada de bienes. Ahí usted se va a dar cuenta quién es quién y quiénes están fallando o quiénes les están engañando. Por ahí iría yo. Correcto. Coronel, no me queda más que agradecerle, como de costumbre, clarísimo en sus ideas. Ojalá que el presidente escuche sus recomendaciones por el bien del país, por el bien de todos nosotros. Sus palabras finales, mi querido coronel. Simplemente, doctor, de que cada día que avancemos vamos dándonos cuenta y entendiendo de que la seguridad que nosotros los ciudadanos tenemos es propia y es la seguridad es preventiva y tenemos que darnos un poco de conocimiento y tiempo para aprender la cultura de seguridad, ya que el Estado no puede darnos seguridad como pensamos o quisiéramos, porque es imposible y absurdo. Los 60.000 policías más los 50.000 militares no pueden estar atrás de cada uno de nosotros. Por eso es que la seguridad es preventiva y tenemos que empezar a generarla nosotros. Bien, muchísimas gracias, mi querido coronel. Agradecerle también a nuestra audiencia, a los grupos que nos reproducen, lo cual en 3 continentes nos da más o menos un alcance tentativo de cerca de 2 millones de personas, e invitarlos para el siguiente domingo tener otro tema de gran importancia. Muchísimas gracias, coronel. Buenas noches. Un gusto, doctor. Siempre es bueno tratar con usted estos temas de importancia e interés para el país. Muchas gracias.